Bueno, a ver, Rakdos Midrange, ¿ok? ¿Qué esperabais? La verdad, soy yo, o sea, me encanta el midrange. Soy amante, no soy número uno, ¿no? Pero soy amante del midrange, así que básicamente Rakdos Midrange no puede faltar, ¿ok? Y bueno, espera que le meta verde para traer un mazo del estilo, ¿ok? Espera que le meta verde y más colores para traer más mazos. Obviamente, desde la salida de Dominaria Unida, hay un color que impera, ¿ok? Y es el negro. Por algo, ok, hay cartas que se juegan tanto como puede ser Sheoldred, como puede ser Liliana, como puede ser el Destrizar. En general, el negro acaba de entrar en estándar muy fuerte y por eso la mayoría del metajuego en estándar es de color negro, ok. Negro con rojo, con verde, con lo que sea, ok, pero principal color el negro. Y obviamente un mazo de los que está ahora mismo en el top es Rakdos Midrange. Si antes estaba en el top, ok, si antes era un mazo fuerte, ahora mismo más, mucho más, ok. Gracias a Liliana del Velo, un par de copias que llevamos. También llevamos, por ejemplo, Caballero de la Sombra del Ocaso. La verdad es que la lista lleva un par de copias que no está nada mal. Dice que tiene amenaza, por 2, 1, 2, 2. Tus oponentes no pueden ganar vidas y luego puedes hincharlos si es que te hace falta, ¿ok? No está mal, la verdad, una carta que suele competir contra diferentes mazos con el tema de ganar vidas y tal, ¿no? Que no puedan ganar vidas es importante. Y creedme que vale bastante la pena. También Durmiente evolucionado, ¿ok? Básicamente un humano que se transforma en pirexiano poco a poco. Con el primer negro, bueno, la primera transformación es un 2-2, ¿ok? Normal. Que de hecho transforma, dice, se convierte en un clérigo humano con fuerza de resistencia 2-2, ¿ok? Con la segunda habilidad es un clérigo con un control toque mortal sobre él y ya es un 3-3, ¿ok? Y por 3 manas, ya si es un pirexiano, ponemos un control más 1 sobre él, por lo cual sería una 4-4, a la cual también le atribuimos que robamos una carta y perdemos una vida, ¿ok? Por lo que ya sería una especie de corrección, ¿no? Por así decirlo, una especie de cantrip, ¿no? Es decir, ya en la última habilidad pues robaríamos una carta, lo cual no está nada mal. Llevamos también aparte de ello, como en forma de removal, aparte del Destrizar, ok, también de Dominaria Unida, una buena carta. Cortar respiración y, bueno, Virote bendecido por las llamas, bendito por las llamas, ¿no? Ok, como queramos. La verdad que ahora mismo impera bastante el tema de que también hacer Planeswalker, por lo mismo Liliana y algún Planeswalker también molestillo por el formato. Así que el tema de también hacer 2x1 y eso viene bastante bien. Invocar desesperación, por lo mismo. Hacemos sacrificar encantamiento, Planeswalker y criatura. Y créanme que en este caso, sacar ventaja de cualquier cosa es súper importante en estándar, ¿ok? Por lo menos ahora mismo en este punto de estándar es súper importante. Por eso un par de copias de invocar desesperación obligatorias. Son líneas sin vida, pero mismo, más una ventaja de cartas, menos 2, algo de evasión, ¿no? Bueno, algo de evasión, algo de poblar la mesa, ¿no? Por así decirlo, con el tema de los tokens. Tenemos también tres copias de Fábula Rompespejos, por la gran calidad que tiene, sin duda. Primero ponemos un token, luego empezamos a filtrar la mano y luego se transforma en un 2-2 a la cual podemos girar, ¿no? Podemos girar para poner una copia de una criatura que nos sea legendaria, pagando un maná, ¿ok? Algo de removal también en forma de gancho carne, masacre de gancho carne, también agarre infernal por aquí, cosa y ordimos de sangre, 4 copias obligatorias, 2 copias de destruye bancos criminal, súper importante en estándar, ¿por qué? Por el tema de Liliana. Liliana sacrifica criatura, que es lo único que hace counter, pues una especie de criatura, bueno, un vehículo básicamente, que podemos entrar, meter un bicho, ok, y que ya pegue normal, ok, en el turno, sin necesidad de que sea criatura en el turno del oponente, aparte también de toda la ventaja de cartas que da este artefacto. La verdad es que es una gran carta y que últimamente se ve juego por el tema de que está Liliana y bueno, pues combate muy bien contra ella. Y por último, la última carta que me voy a comentar es Intrusa al Cementerio, una gran carta también, ok, también tiene su peso en la mesa y para hacer el objetivo el oponente tendrá que descartar una carta, que es lo más importante. Por último, 24 tierras, creo que llamamos, sí, 24 tierras, entre ellas ya por fin una Painland, que por fin vamos a estrenar, ¿no? Manantiales sulfurosos, una Painland de Dominaria Unida, menos mal. Y lo demás son, bueno, pues Sokenzan un par de copias, perdón, Sokenzan una copia, Tekenuma un par de ellas y, bueno, por lo demás son muchas básicas, si es cierto, por ahora. Tengo todavía demasiadas básicas. Y Risco Embrujado porque, bueno, es una doble, ¿ok? Que nunca suele sabe más. Me encantaría ver cómo va el mazo. De hecho, creo que va a ir bastante bien, ¿ok? Y también recomiendo que te suscribas para no perderte mazos como estos, ¿ok? Últimamente estoy viendo un metajuego completo de estándar. Y si no quieres perdértelo, ¿ok? Si quieres estar al día, al tanto de los mazos que están en el top, recuerda suscribirte. Solo te digo eso. Dicho esto, vamos a ver qué tal va el mazo. Primera mano ya, ¿ok? La verdad es que una mano un poquito rara, ¿no? Por el tema que tenemos bichos. Tenemos Invoke Despair, una carta que está bastante bien, sin embargo, tenemos que jugar en un late, en turno 5. Y tenemos el Fable, que el Fable sí que es cierto que me caería por él, más que nada, ¿no? Tenemos algo de defensa con agarre infernal y el Fable va a ayudar bastante. Me voy a quedar la mano, pero no es segura, ¿ok? O sea, no es una mano que sea la hostia, de hecho, es una mano que está bastante bien, ¿ok? Lo suyo sería tener
Eso no está mal, la verdad. Iba a decir algún subestimado tenaz, pero mira, Liliana no está tampoco nada mal. Vamos a hacer tierra en este caso, nos quedamos con el infernal enderezado. Y pues vamos a ver contra qué jugamos. Por ahora, azul-rojo, seguramente sea una IC Bliss o una IC... Ahí está, con infantería electrostática, una carta que se está jugando últimamente, que no está nada mal, la verdad. Y estoy pensando si esperar mi turno para hacer Liliana del Velo, sacrificar o tirar del Fable. Creo que voy a hacer la carne infernal ahora. Y en mi turno haré Fablo de Kiki-Jiki, ¿ok? Fablo de Mirror de Kiki-Jiki. Porque quizás Liliana mismo la usaré un poquito más adelante para hacer sacrificar algo más importante. Ahora mismo no me hace mucha falta. Fablo de Kiki-Jiki, perfecto. Ponemos el token, con un ataque ponemos el tesorito. Y damos turno, lo dicho. Cuando tengamos el tesoro, podemos incluso jugar en Body Display. Es decir, este pairing depende cómo salga, ¿no? Pero por ahora me parece que está bastante bien para nosotros. Muy encaminado para nosotros. Aparte que bicho que juegue, bicho que seguramente caiga en combate, ¿ok? Que seguramente muera. Vale. Infantería electrostática, no pasa nada. Se acaba de mover la cámara, ok. Vamos a descartar robar. Voy a descartar quizás el pantano. En respuesta a esperanza en extinción, vale, a la mano el token, es decir, lo mata básicamente. Eso me da que pensar, de hecho, sin respuesta. Con lo cual me da información. Voy a quitarme quizás la masacre de gancho carne. La masacre de gancho carne puede ser una, que está bastante bien, y quizás algún pantano. Pantano me hacen falta 4 para jugar esto. Solamente robar alguno más, ¿eh? No es tontería cuando digo que puedes robar algún pantano más, no es tontería. Pero, creo que solamente el masacre. Yo prefiero eso, prefiero no jugármela, ¿no? Descartando el pantano. Y hacerlo bien. Y el velo, ahora sí, sacrifica. Y yo creo que ya tenemos lo que hace falta en la mano, ¿eh? Tenemos de mano Invoke Dispel. Por cualquier bicho molesto del oponente, sacrificamos. El único problema es que juegue algo con prisa, pero por ahora no es el caso. Vale. Valmoro Capitán Mago de Guerra, una gran carta la que decía yo, ok. Esta es la infrecuente que yo decía que puede reventar estándar, porque me parece que tiene mucha calidad. Tela de calidad. Vale. Juega en este caso Indagadores de Secretos, no pasa nada. Mientras que no lo transforme, no pasa nada, pero seguramente lo transforme. Aún así, voy a jugar el subestimado tenaz en forma de subestimado tenaz, quizás. O puedo jugarlo con irrupción para robar carta, lo cual no es mala idea tampoco. Y la cuenta es que no puedo dar más uno. O sea, por lo menos de una... O bueno, sí, a ver, puedo hacer el más uno. Descartar el subestimado de jugarlo con irrupción, como iba diciendo antes. Que es una de las ventajas que tiene Liliana, por ejemplo. En este tipo de casos, ok. Creo que en este caso le voy a matar... Le voy a matar obviamente el Balmor, ¿no? Y me la voy a jugar un poquito a que no tenga a lo mejor otra cosa. Bueno, de todos modos, primero voy a pegar un subestimado tenaz, es decir, vamos a ver qué es lo que tiene, ¿no? O bueno, qué es lo que hace. Primero ataco con un subestimado tenaz y si me echo un bloquea, que no lo creo, ¿no? Pero si a lo mejor, yo qué sé, da el caso que me bloquea con lo que sea, ya puedo hacer utilizar más fácilmente. Obviamente va a caer en mi turno, ¿no? Por el tema de que, por ejemplo, esto puede dar más uno más cero, me jugaría bastante. A que ya no hiciera efecto. Así que en mi turno, mucho mejor. Vale, tiempo de espera consumido. No sé, la verdad que lo voy a tener en la mano. No sé por qué está tardando tanto. De hecho, me parece incluso raro. Pero bueno, yo descarto subestimado, lo dicho. Lo juego luego con la irrupción, por lo cual robaría también. Y el destrozar en mi turno al Balmor. Y la partida, generalmente aquí debe ir bastante bien para mí. Aparte de poder ir copiando el subestimado cada vez que lo juego con irrupción. Y ya a lo mejor sean 6 daños, claro, todos los turnos. Sí, lo cual no está mal. No tengo ni idea por qué está tardando tanto, la verdad. Descartar random, no lo sé. Sí, descarta random, creo. Pero bueno, subestimado tenaz. No sé por qué el oponente que es ese. La verdad, la conexión no tengo ni la más mínima idea. Pero por lo que se ve, sí, algo así. Combate, pego con subestimado. Son 3. Y en mi turno, destrizar al Balmor, ¿ok? Me lo cargo, me quito de problemas. Y ya... Si logro dar la vuelta... mala suerte, ¿no? Entre comillas, sí. No, tampoco, ¿no? Pero si logra dar la vuelta, me mata a Liliana, no pasa nada. Y si no, bueno, pues creo que podría incluso bloquear con el reflejo que porque seguiría siendo una 1-1. A ver, la comisión de mantenimiento, mi primera carta, lo he dicho, a ver si lo transforma, ¿no? Por lo menos me la revela, que mira, la buena información está bien. Incluso tengo el robar, el cortar respiración, es decir, he robado genial, ¿ok? Esta partida está ganada. Obvio, yo creo que el oponente se habrá ido a la partida, habrá tirado el cable o cualquier cosa, pero bueno, algo bastante guarro por su parte.
Vamos. Así lo he dicho. Aprovecho para decir que te suscribas, ¿no? Como he dicho antes. La verdad es que ahora mismo el metajuego de estándar está algo disperso y, sinceramente, bueno, pues estoy trayéndolo bastante ordenadito y creo que bastante mascado, ¿no? Con el tema de, bueno, pues que mazos se juegan y tal, así que recomiendo que te suscribas porque voy a traer cada mazo que esté en el metajuego actualmente. Y no solo con negro, ¿no? Que sí es cierto que hay mucho negro, es decir, el negro, el color negro aumentado un montón en el índice de juego, ok, o sea, se juega bastante últimamente, por el tema de eso, de Liliana y mucho más fichajes nuevos de Dominaria, pero sí que es cierto que hay cartas que forman parte de otros mazos que están bastante bien y que se juegan de la misma forma, ok. Así que si no quieres perderte cuáles son esos mazos, te recomiendo que te suscribas, súper importante. Vale, cortar la respiración, quiero intentar descartar carta, que en este caso será el cosechador seguramente. Y sí, se ha tirado el cable, básicamente. No hay otra cosa que pueda decir. Se habrá cabreado, supongo, cualquier cosa y habrá tirado el cable. La verdad es que es un mazo que recomiendo bastante a Rakdos Midrange, tanto Rakdos Midrange como Orthos Midrange, ¿ok? Grixis Control en su momento de programa fue el primer mazo que subí del nuevo estándar, pero no pude probarlo bien porque recordad que yo llevaba 20 tierras, 21 tierras, es decir, era un índice de tierras muy bajito y yo robaba todo el rato 2 tierras y encima eran de 2 colores solamente, es decir, no tenía nunca el tercer color. O sea, fue un vídeo terrible, fue un vídeo que actualmente creo que tiene un buen índice de visitas, ¿ok? Pero que me refiero, si hubiera salido bien, me hubiera sido mucho mejor. Pero salió fatal todo, de verdad, salió fatal. Creo que nos hicimos un 0-3 y puede ser, o sea, terrible, ¿eh? Pero porque no tuvimos en ningún momento tierras, o sea, una base de mana consistente, ¿ok? Lo cual dolía. Sin embargo, el siguiente día jugué la Orthos Midrange, que la cual, oye, pues te dejaré en la descripción si que quieres ver un mazo así que mole tela. Orthos Midrange y nos hicimos un 3-1 con él, ¿ok? Que no un 3-1, no, creo que fue un 3-0. Es decir, no, un 3-1 fue. Un 3-1 jugué contra Mono Black Midrange, ¿ok? Que también es un mazo que está jugando últimamente mucho. Y pues fue un pairing que está más o menos así entretenido, ¿no? Estaba muy disputado, pero al final acabó ganando mi oponente, que lo estaba en la mano. Y bueno, pues es una partida que gozamos bastante, pueden decir. Me queda la mano celestial, la verdad, muy buena. De hecho, voy a jugar esto turno 1, o sea, ¿por qué no? Sinceramente no creo que me haga falta destrizar en turno 1. Me gustaría jugármelo para algo mejor, no algo más importante. No creo que me haga falta tirarlo. Menos con la mano tan buena que tengo. Vale. Doble ya no está mal. Seguramente puedo usar una como cebo para hacer sacrificar y que se muera y tal. Y luego la otra intentar defenderla un poquito más. Y lo dicho, son mazos que recomiendo un montón últimamente, que hasta que se asienta un poquito más estándar van a estar en el top, ¿ok? Mazos así de estilo, en plan eso, Orthos Midrange, Rakdos Midrange, como si quieres Grixis Control también, van a estar bastante bien. Y van a estar al pie de cañón, básicamente. Subestimado tenaz, Liliana, sí, ¿por qué no? Liliana, un dañito, no pasa nada. Liliana sacrifica en este caso el subestimado. Y bueno, pues bastante tiempo que acabamos ganando esta jugada, ¿no? Bastante tiempo. Pego de 3. Pues algo. Incluso, por ejemplo, algo muy bueno que vamos a hacer es dejar que cuando puedes jugar subestimado, ¿no? Cuando puedas jugar el subestimado tenaz, pues que lo juegue el ataque a Liliana. Porque al fin y al cabo me da igual, ¿no? Que la quiera matar como si no. Y aunque robe cartas, sí que es cierto que hay un turno gastado por él, ¿no? Y que pierde 2 vidas y tal. Y bueno, ya me entendéis, no lo que quiero decir. Básicamente sería algo de tiempo para nosotros. Ahí está, es menos criminal. Destruir bancos, que está bastante bien, la verdad, una carta que últimamente, por lo dicho, tiene bastante peso. ¿Para qué mentir? Y no sé si descarta la tierra. Creo que sí, la Takenuma ahora mismo tiene... Creo que tiene más índice de descartar, ¿eh? O sea, es mejor descartarla mismo. Elijo Takenuma. Seguramente su turno... Depende, ¿no? Lo que haga. Si juega subestimado tenaz y pega con él, oye, perfecto. Si no, depende. De hecho, creo que se la podemos jugar muy fácilmente, ¿eh? Depende. A ver, hacemos subestimado, damos turno. Tiene el destruibancos criminal. Lo digo porque a lo mejor si baja tierra, juega con irrupción el subestimado y tapea para transformar el destruyebancos, le vamos a hacer un destrizar, no es verdad. Cierto, destrizar no. Mierda, creí que era un Fatal Push. Lo confundo siempre con el Fatal Push. Pero sí que es cierto que, bueno,
si le pega a Liliana, lo dicho, también es tempo que acabamos cogiendo de ahí. Y mucho daño, o sea, si hace eso se va a 12 vidas, pegamos de 6, se va a 6 vidas. Más, por ejemplo, a ver, intruso al cementerio, ¿vale? Eso ya es otra cosa. Duele un poquito más, la verdad. Pero por lo menos tiene que exiliar, ¿no? No, nada importante que exiliar. Por mi parte, Takenuma. Por su parte, subestimado, venga. Nah, ok. Takenuma que cae. Tapeará, tripula, transforma el destruibancos, ¿no? Como es de esperar. Y le va a pegar a Liliana. Obviously. Pues va a entrar el daño, la verdad. No es que me haga falta bloquear ahora mismo. Sí que es cierto que podría haber hecho un bloqueado con el subestimado, pero es verdad que se me va luego. Cuando se lo coman, ¿ok? Con el tema de rebatir. Bueno, por haber hecho sacrificar, sí que es cierto. Por ahora que lo pienso, valdría la pena, ¿eh? Hecho un bloquear. Valía la pena, la verdad. Estoy pensando si hacer esto para descartar el deslizar. Creo que no es mala idea. Bueno, no, espérate. Bueno, sí, vale, sí. Vale, no pasa nada. Cosechador, bueno, no está mal, la verdad. Sobre todo por el hecho de que, bueno, luego juega eso, subestimado. Va a intentar hacer lo mismo, creo yo. Liliana, sacrifica. Lo dicho, la verdad es que no me hace tanto daño el tema de, bueno, pues, dejar un poco que se muera Liliana, ¿no? Por lo dicho, tiene que tapearse en jugar un bicho, tiene que tapear ese bicho para tripular. Y aparte, si hace todo eso, se va a ir a 2 vidas, o sea, porque le pegamos de 6. Es decir, que yo no sé si me la jugaría a hacer eso. Tapea en su turno, vale, no hace nada más, hace de noche. Y me parece a mí que la partida está ya más que ganada, ¿no? O casi ganada ya. Pegamos de 6, se va a 2 vidas. Más 1 de Liliana. Descartamos la tierra, obviamente. Jugamos cosechador y yo que sé, cortar respiración en la mano por si hiciese falta. Y en este caso son Midrange, pero solo que pidan 2 tierras. Perdón, en 3 tierras, ok. A no poder escalar de turno se nota bastante. Vale, pone token de sangre, me da igual. Damos turno, lo he dicho, y si tampoco puedo jugar subestimad. O sea, tampoco puedo jugar subestima tenaz. Yo creo, lo he dicho, que esta partida pinta bastante bien para nosotros. O sea, no se me ocurre de qué forma puede remontar. Concedo, vale, perfecto. Lo dicho, un pelín más o menos lo he dicho. Es un mirror, ¿no? Entre comillas. No es un mirror, obviamente, no, pero es una especie de mirror. Al fin y al cabo, casi los mismos mazos, ¿ok? Las principales wincons son las mismas, ¿ok? Básicamente. Y gana el que tenga algo de suerte, obviamente, ¿no? Con el tema del top deck. Sí que es cierto que la partida no dura tanto como para ir al top deck. Pero gana, sí que es cierto, el mejor de 3. Es verdad que la partida cambiaría un montón, ¿ok? Creo que sí, que al mejor de 3 sería la típica partida de midrange contra midrange al top deck, ¿ok? Y que sí que es cierto que se tenían que quitar a lo mejor algo de descarte de banquillo, no lo sé. Pero bueno, jugando al mejor de 1 son algo más rápidas las partidas y no se nota sobre todo ese... Joder, ahora me sale. Sobre todo esa partida que se va al leito, que no se nota tanto, ¿vale? Azul en este caso, un pelín diferente, no pasa nada. Damos turno, seguramente tiene turno. Juegue el cosellador, es verdad que habría sido buena idea jugarlo, pero bueno, ya que estoy, juego el negro y juego Destrubiancos Criminal. A partir de ahí, por ejemplo, ya jugaría el Fable. Pero es Fable siempre que ataque, ¿no? Ok. A lo mejor si dice siempre que se gire, ¿no? Y empieza a tripular con eso los Destrubiancos. Impulso, me 4 primeras cartas de tu biblioteca, pongo una en tu mano y el resto en el botón, vale. Básicamente mira 2, ¿no? Es lo que dice, mira 2. Ah, no, mira 4 primeras y pon una en tu mano y el resto en el botón. Oye, está bastante bien esta carta, ¿eh? Me parece una mejora de alguna carta que había por ahí, ¿no? Me gusta mucho, me parece bastante buena. Vale, Fable de Mirokijiki parece una mono blue tempo, puede ser, no lo sé. Set de descubrimiento, roba 3, descarta 2 menos que descarte tierra básica. Vale. Vamos, por desventaja de cartas no será, ¿ok? Tiene bastante ventaja de cartas, pero parece una especie de mono blue. Sin embargo, no sé qué es lo que puede jugar ahora mismo, menos con la rotación, no tengo ni idea. Así que no sé con qué me puede sorprender. Parece un mazo más incluso de qué, no tengo ni idea. Vale.
Ok, el Redder no está mal. No está nada mal, la verdad. Territoriano. Vamos a intentar descartar, voy a intentar encontrar alguna respuesta. Ok, me ha liado bastante, no lo esperaba para nada. Descarto doble rojo ahora mismo, creo que no viene mal descartarlo. Porque no me hace falta, básicamente. Gancho carne tampoco me hace falta ahora mismo. Pues tenemos un problema, ¿eh? Tenemos un cuerpo pesado enfrente, siendo sincero. Ponemos también de sangre y damos turno. Lo bueno es porque, por ejemplo, puedo tripular con el cosechador, ¿ok? Lo cual no es mala idea. Me ha liado un poquito, la verdad. Que me pegue de 5 no me importa. De hecho, a la vuelta quizás incluso, oye, pega de más yo. Vale, eso muere con el destrictal, así que no pasa nada. Solo queda ver qué se come, en este caso. Bueno, que exile, claro, instant, ¿vale? No pega, entendible. Y ahora el velo, un robo magistral, la verdad, nunca mejor dicho. Voy a intentar que cuele, quién sabe, o sea, creo sinceramente que no va a colar. Pero hey, vamos a intentarlo, ¿no? A ver, deslizar aquí, eso para empezar. A ver si somos capaces de hacer que se muera, de cualquier forma. Yo creo que tendrá algún tipo de corta, alguna cosita, no, vale, pues nada. Bien para nosotros, vamos a intentarlo bajar tierra por si acaso tuviera algo de pagar uno, no tengo ni idea, ¿no? Pero por si acaso, línea del velo. Que entre, por favor, lo pido. Y concede. Vale, ha entrado. Consideramos, gente, que acaba de entrar línea del velo y le hacemos sacrificar y, bueno, se acabó la partida. Pues básicamente hasta aquí el vídeo, hasta aquí el mazo. Aquí tenéis el ejemplo de calidad, ¿ok? 3-0. Fácilmente, sabéis que, bueno, pues hemos jugado más o menos normal, más o menos bien, ¿ok? Y un 3-0 con mucha facilidad. Este mazo, que no sepa jugar bien, ¿ok? Se hace mítico en, quién sabe, un par de tardes, ¿ok? Me parece brutal el mazo. Mejor que la Orzhov y que la Grisis. Bueno, que la Grisis no lo sé porque no la puedo probar bien, lo siento mucho. Pero que la Orzhov sin duda. Tiene mucha ventaja, tiene muchas formas de obtener esa ventaja, ¿no? Muchas cartas que te dan tela de ventaja, ¿no? Por así decirlo. El Fable de Grilleque. Tenemos el Cosechador. Tenemos el Línea del Velo. Tenemos Subestimado Tenaz, una carta que últimamente está teniendo también mucho peso. Tenemos el Bambooster, ¿ok? El Instrumento Criminal, que hay versiones que llevan de 2 a 4 copias. Yo llevo 2 copias por lo mismo, para combatir un poquito contra el Línea del Velo. Pero podéis llevar eso, de 2 a 4 copias, como queráis. Si os toca mucho los cojones o varios Liliana, pues metéis 4 Bambooster. Y si más o menos podéis solventar con algunas otras cartas, metéis 2 o 3 copias, ¿ok? Como queráis. Pero de 2 a 4, mínimo de 2 copias, el Bambooster siempre viene genial, ¿ok? Y lo dicho, hasta que el vídeo, recuerda suscribirte, comentar, compartirlo, ¿ok? Espero que te haya gustado. Y bueno, pues hasta el próximo. Adiós.